Hola chicos, bienvenidos a una nueva semana, la última semana del año en que tenemos una clase de matemática, esta es la semana 37, y el título de esta sesión es Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país, ¿no? Sabemos que desde el inicio del estado de emergencia por la situación del COVID, nuestra vida cotidiana ha cambiado. Entonces, en los medios de comunicación ha circulado gran cantidad de información y cada vez más rápido, ¿no? A fin de orientar mejor a la ciudadanía. La crisis también ha resaltado la importancia de generar estadísticas oficiales a tiempo, es decir, oportunas y confiables para monitorear el avance de la enfermedad, detectar grupos vulnerables, medir el impacto de las políticas de aislamiento en la vida de las personas y en la economía y proyectar las necesidades a futuro, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de situaciones que nos van a ayudar a ver cómo la matemática nos ha ayudado en esta transición, en este tiempo de pandemia. En estas actividades vamos a reconocer las variables estadísticas en tablas y gráficos estadísticos, vamos a leer tablas y gráficos de barras o circulares, así como diversos textos que contengan valores para comparar e interpretar la información que contienen. Además vamos a usar estrategias para procesar y analizar datos y plantearemos afirmaciones y conclusiones sobre la información cualitativa o cuantitativa de una población y las vamos a justificar usando nuestros conocimientos estadísticos. Primero vamos con la primera sección, que es leemos tablas, gráficos estadísticos y textos para analizar e interpretar información relacionada a la salud. Tenemos la situación 1, que presenta una encuesta nacional urbano-rural, cuya fuente ha sido El Comercio e Ipsos entre el 9 y el 10 de septiembre, lo cual arrojó la siguiente información. Tenemos la pregunta: ¿utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar? Y tenemos las siguientes situaciones o condiciones, ¿no? Cuando se encuentra en un parque o espacio abierto, cuando no hay nadie a su alrededor, cuando está en casa de otros familiares o amigos. Y tenemos un gráfico con porcentajes y además la leyenda con las respuestas de las personas, es decir, si es que utiliza, no utiliza o simplemente no precisa, es decir, no contesta la pregunta durante la entrevista o la encuesta. Nos dan además la información de que esta encuesta nacional urbano-rural tuvo una muestra de 1.204 personas entrevistadas en los 24 departamentos del país, más la provincia constitucional del Callao. Entonces nos preguntan, ¿qué información se muestra en el gráfico? Bueno, hemos visto que se muestra la cantidad de personas que usan mascarilla o no la usan en diferentes contextos o situaciones. En la pregunta número 2 nos dicen, determina el tipo de la variable de estudio en el gráfico. Sabemos que esta es una variable cualitativa, pues sus respuestas son si utiliza y no utiliza. En este caso, las respuestas de la variable no son números, por lo tanto no podemos considerarla como una cuantitativa. En la pregunta 3 me dicen selecciona la afirmación verdadera, solo una. La variable es porcentaje de personas que usan mascarilla, la variable es uso de la mascarilla, la variable toma 2 valores nominales y la variable toma 3 valores numéricos. En este caso es la variable uso de mascarilla. En la pregunta 4 me piden enumerar los valores o categorías de la variable. Entonces a esto se refiere las respuestas de la variable, ¿no? Si la variable es el uso de la mascarilla, solo hay dos posibles respuestas. La primera es sí utiliza y la segunda es no utiliza. Recuerden que a este tipo de variables le llamamos variables dicotómicas. También en la pregunta 5 me dicen analiza e interpreta la información del gráfico estadístico. Vamos a ver nuevamente el gráfico. Aquí tenemos el gráfico y vemos los porcentajes, además la leyenda de si utiliza, no utiliza o no precisa. Entonces contestamos la siguiente pregunta y podemos interpretar que según el gráfico mostrado, cuando las personas se encuentran en espacios abiertos, el 91% de los entrevistados sí usa mascarilla y un 7% no la usa y un 2% no precisa. Cuando no hay nadie a su alrededor, un 79% sí usa la mascarilla y un 21% no. Y cuando están en casa de otros familiares o amigos, un 75% usa la mascarilla, un 19% no la usa y un 6% no precisa. En la pregunta 6 nos vamos a la parte ya de la reflexión. ¿A qué conclusiones llegas respecto a la información sobre el uso de las mascarillas? Entonces, podemos concluir que en la mayoría de los casos las personas utilizan la mascarilla, lo cual puede ayudar en la prevención del contagio del COVID,
Sin embargo, hay un porcentaje todavía considerable que no lo utiliza, lo cual puede devenir en una segunda ola de contagios. En la situación 2 nos muestran también una encuesta nacional urbano-rural de el comercio de Ipsos entre el 9 y el 10 de septiembre, que arroja la siguiente información. Desde la declaración de estado de emergencia por el coronavirus, ¿ha experimentado o no problemas emocionales, ansiedad, estrés, discusiones y o depresión? Entonces tenemos aquí un cuadro comparativo entre el mes de abril de este año 2020 y septiembre del 2020, ¿no? En el que vemos las cantidades en porcentaje y observen también que hay un porcentaje que no precisa, que es el 1%, es decir, se abstuvo de responder la pregunta, no contesta la pregunta. En base a esta situación, que ha sido sobre una muestra de 1.204 personas entrevistadas, respondamos lo siguiente. La primera pregunta me dice ¿qué información se muestra en el gráfico? Entonces hemos visto que se muestra el porcentaje de personas que enfrentaron problemas emocionales como depresión, ansiedad, estrés, etc. Además se compara este porcentaje de abril a septiembre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable? En este caso, si es que la persona experimenta problemas emocionales. En la pregunta 3 dice, determina el tipo de variable de estudio en el gráfico y por qué es ese tipo de variable. Nuevamente, este tipo de variable es una variable cualitativa, pues tiene valores dicotómicos al responderla, ¿no? Es decir, simplemente si sí se experimentó o si no se experimentaron problemas emocionales. En la pregunta 4 me dicen cuántas personas fueron encuestadas y cuántas personas no precisaron información sobre si han experimentado o no problemas emocionales. Entonces sabemos que fueron encuestadas 1.204 personas por el mismo dato que nos dieron en el gráfico estadístico, de las cuales un 1% no precisó información, ¿no? Es decir, aproximadamente 12 personas no contestaron la encuesta. Ahora recuerden que podemos calcular porcentajes, ¿no? 1% significa 1 sobre 100 y multiplicarlo por 1.204. En otras palabras, dividir 1.204 entre 100 y al realizar esa operación me dará un aproximado de 12, lo cual quiere decir que 12 personas aproximadamente no contestaron esta encuesta. En la pregunta 5 dice analiza e interpreta la información del gráfico estadístico. ¿Qué puedes comentar al respecto? Bueno, nuevamente, si vamos al gráfico, podemos interpretar que en abril el 47% de los encuestados no experimentó problemas emocionales y un 52% sí lo hizo. En cambio, en septiembre, el 71% indicó que sí tuvo problemas emocionales y un 29% no los tuvo. Esto concluye que a medida que avanzó la pandemia, los problemas emocionales como ansiedad, depresión, estrés, entre otros, aumentaron en la población. En la pregunta número 6 me hacen una reflexión. ¿Qué acciones puedes asumir para prevenir los problemas emocionales? No estamos ajenos a que hayan problemas de este tipo entre nosotros, ¿no? Quizás alguno de nosotros también ha experimentado eso en este tiempo. Entonces es importante para prevenir este tipo de problemas que mantengamos una buena comunicación con nuestra familia y amigos, personas de confianza, además de aprender a expresar nuestros sentimientos. También ayuda a que tengamos hobbies y busquemos momentos de distracción sanos. Y bueno, viene el segundo bloque, que es planteamos conclusiones en base a información analizada. Y esto es lo que tú vas a realizar como tarea. Te va a quedar esta situación 1, que presenta una encuesta, ¿no? Del Ministerio de Salud ha implementado diversos instrumentos para afrontar la pandemia, entre ellas el apoyo psicosocial, a través de la línea telefónica 113, opción 5, que ha recibido durante el periodo del 8 de abril al 14 de mayo de este año 24.802 llamadas, siendo el 53% de mujeres y el 47% de hombres. Lo tenemos expreso en un gráfico estadístico y este tipo de gráficos circulares. La fuente es el Ministerio de Salud. Entonces, te preguntan aquí que describas los procedimientos que realizarás para calcular cuántas mujeres llamaron a la línea 103. Entonces, si estamos hablando de un 53%, simplemente tienes que elaborar aquí tu operación para calcular el 53% de la cantidad total de personas que hicieron las llamadas.
En la situación 2 te presentan un cuadro que tiene información reportada por el MINSA durante el periodo del 8 de abril al 14 de mayo del presente año, ¿no? Y el cuadro es un cuadro informativo de las llamadas según el motivo de consulta, es decir, por qué las personas llamaron a la línea 103. Ahí tienes la lista de motivos que van desde el estrés, síntomas de ansiedad, conflictos, motivos sentimentales, ¿no? Motivos de violencia familiar, entre otros. Tienes el número, es decir, la cantidad de llamadas que se recibió por ese motivo, y también tienes el porcentaje ya representado, ¿no? Y te sugiero que llenes también aquí el total de las personas y el porcentaje que representa. En base a esa información te están preguntando cuál fue el motivo por el que llamaron la mayoría de las personas. Bueno, eso se ve rápidamente en el cuadro, simplemente tienes que anotarlo aquí. Además, según la información presentada en la tabla, cuántas personas en total llamaron a la línea 103, lo que te decía, ¿no? Y en el cuadro suma la cantidad de personas y podrás corroborar si es que la información que te brindaban al principio es la adecuada, ¿no? Describe tus procedimientos también aquí. La pregunta número 3 dice, ¿por qué 20.425 representa el 82,35%? Justifica tu respuesta. Es decir, en la tabla nos están dando ahí este porcentaje del 82,35% que equivale a 20.425 personas. ¿Pero por qué? La pregunta es por qué. Y lo que necesitas hacer aquí es justificar tu respuesta, ¿no? Puedes justificarla haciendo uso de las fórmulas de porcentaje, y recuerda que aquí un dato importante es el total de personas. Por último tienes la sección de reflexionar, ¿no? Donde dice la resiliencia no hará que tus problemas desaparezcan, pero puede darte la capacidad de ver más allá de ellos, encontrar el disfrute de la vida y manejar mejor el estrés. Y tienes 3 preguntas para que puedas también contestarla. ¿Cómo te han desafiado a ti y tu familia los hechos vividos este 2020? ¿De qué manera tú y tu familia pueden afrontar exitosamente esos desafíos? ¿Y qué compromisos asumirías para continuar con tu desarrollo? Entonces, chicos, esta parte queda para ustedes. Les voy a pedir que esta vez me envíen su trabajo en video. Es decir, ustedes van a exponer la resolución de los problemas de esta última parte que les estoy solicitando, ¿ya? No me envíen nada escrito, simplemente me envían un video resolviendo las situaciones. Eso ha sido todo, chicos. Espero que hayan podido entender, y si tienen alguna consulta, recuerden, mi horario de atención es de lunes a jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Nos vemos.